Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a presentar la actividad evaluativa del eje 2 de neuroanatomía funcional sobre la corteza cerebral y las áreas de Brodmann. Somos estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Mi grupo está conformado por Andrea Catalina Silva Bernal, Daifer Andrés Fajardo Vázquez, Cristian Camilo Zamora Correa y mi persona Lilia Joana Quetamayanes. Mi nombre es Catalina Silva y les voy a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido orgánico y también es conocido como sustancia gris. Esta recubre los dos hemisferios del cerebro y tiene un grosor de pocos milímetros. La corteza cerebral es responsable de las funciones nerviosas, tanto como de las funciones sensoriales, motoras y de asociación. La corteza cerebral, pues ella participa en varias funciones, particularmente en las cognitivas. Esto tiene que ver con los sentidos, el lenguaje, la motricidad y la memoria. Pues gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, pues nosotros tenemos la capacidad de percibir lo que nos ocurre y nos rodea, y pues también podemos imaginar, pensar y tener la capacidad de decidir. También podemos entender y pues producir el lenguaje. El área de la corteza cerebral se compone por el área motora. Esta se divide en la corteza motora primaria, premotora y motora suplementaria. Está conformada por el lóbulo frontal. El área sensitiva, esta se sitúa en el lóbulo parietal y se divide en el área somatosensorial primaria y secundaria. El área gustativa y olfativa también se localiza en el lóbulo parietal. El área visual, esta se encuentra en las áreas 17, 18 y 19 y se localiza en el lóbulo occipital. El área auditiva, esta se encuentra en el lóbulo temporal y es la que se encarga de la percepción de los sonidos. El área prefrontal, esta se ubica delante de la corteza motora, o sea, en el lóbulo frontal. ¿Dónde se encuentran las áreas de Brodmann? Bueno, las áreas de Brodmann son imaginarias. Estas son 46. Pues lo que quiso hacer es, este neurólogo alemán, fue, por decirlo así, el cerebro, dividirlo como en una ciudad, y esta la delimitó como entre barrios. Pues en total son 47 y pues cada una tiene una especialidad en cumplir una función determinada, una función cognitiva y sensorial. Pues gracias a esto todos los estudios del cerebro resultan ser mucho más sencillos. Bueno, mi nombre es Andrés Fajardo y a continuación vamos a ver las respectivas funciones de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son divisiones en el córtex cerebral que nos ayudan a entender la estructura y división del cerebro según su función y su localización. Bueno, vamos a empezar hablando de las áreas de Brodmann que se encuentran en el lóbulo frontal. La primera que encontramos es el área 4 o área motora principal. Esta área corresponde a la circunvalación frontal o prerolándica. Indica o es la principal encargada de ejecutar órdenes para que se generen movimientos de grupos musculares, como por ejemplo caminar o levantar la mano. Otra área que encontramos es la área 6 o área premotora complementaria. Esta área es la encargada de coordinar movimientos finos, como por ejemplo el uso de las tijeras o incluso dibujar. El área 8, o también llamada área motriz suplementaria, es la encargada de regular los movimientos oculomotrices voluntarios. El área 9, 10 y 11 se ocupan de procesos de atención y concentración. Ocupan la parte anterior del lóbulo frontal y estas son las encargadas de procesos cognitivos complejos como lo son pensamiento y razonamiento. Ya para terminar, las áreas que se encuentran en el lóbulo frontal, encontramos el área de 44 y el área 45, que son también llamadas áreas de Broca. Estas áreas controlan la musculatura asociada al lenguaje, como por ejemplo la lengua, el paladar y las cuerdas bucales. En el lóbulo parietal encontramos las áreas somatosensitivas primarias, corresponden a las áreas 1, 2 y 3.
Estas tres áreas se encargan de recibir impulsos nerviosos provenientes del sentido del tacto. Son necesarias para captar el dolor, la temperatura y todo lo relacionado con el tacto. El área 1 procesa la información de la piel, mientras que el área 3 es la encargada de la información que proviene de los músculos y articulaciones. El área 2 es la encargada de combinar la información de estas dos. El área 40 es muy importante, tanto para la comprensión de las palabras como para el desarrollo de un discurso estructurado. También tenemos el área 5 y 7, que son áreas asociativos sensoriales. En esta ocurre la programación de actividades motrices, lo que significa que dirige los movimientos proyectados hacia un blanco visual. También estas áreas se utilizan para reconocer objetos sin necesidad de usar la vista. Las áreas de Brodmann ubicadas en el lóbulo temporal. En este lóbulo tenemos el área 41 y 42. El área 41 permite la audición del sonido, mas no lo reconoce. Es ahí donde entra el área 42, que esta permite el reconocimiento. Entonces significa que trabajan las dos juntas. El área temporal 21 y 22 son las áreas asociativo-auditiva. Constituye la mayor parte del área de Wernicke y se encarga de los procesos de comprensión de las palabras oídas. El área 39 posee dos áreas o dos partes. La primera es el área sensitiva superior, que es la encargada de la audición, y la otra está encargada de la visión. También esta área está asociada a la comprensión del lenguaje. Ahora vamos a ver las áreas de Brodmann que están ubicadas en el lóbulo occipital. Encontramos el área 18 y la 19 que están asociadas a lo visual. Estas son las encargadas de dar interpretación a los estímulos visuales, asimismo almacenar recuerdos en formas de imágenes. Buenas tardes para todos, mi nombre es Cristian Zamora, les voy a hablar sobre los planos anatómicos para la materia de neuroanatomía funcional en la Fundación Universitaria del Área Andina. Bueno, los planos anatómicos nos sirven para poder ubicar un órgano en el cuerpo, poder estar orientados y poder saber qué parte del órgano estamos observando o estudiando. Hay tres planos anatómicos. El primero es el plano sagital, el segundo el plano coronal y el siguiente sería el plano horizontal. El plano sagital va desde la cabeza hasta los pies. Este plano, al hacer el corte, si haríamos el corte del cuerpo, nos daría una parte derecha y una parte izquierda. En este caso podemos ver cómo se realizaría un corte en plano sagital en el cerebro, el cual pues parte el órgano por la mitad. El plano coronal divide el cuerpo en parte anterior y posterior. En este caso tendríamos que tomar desde la parte coronal hasta abajo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería un corte en plano coronal en el cerebro. Esto quiere decir que nos daría una parte anterior y una parte posterior del órgano. Aquí podemos ver un ejemplo de este corte que nos da una parte anterior y posterior. Y por último tendremos el plano horizontal, el cual divide el cuerpo o el órgano por la mitad. Esto quiere decir que nos daría una parte superior y una parte inferior. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería un corte en plano horizontal en el cerebro, el cual nos daría una parte superior y una parte inferior. Espero que esto haya sido claro y que sea de mucha utilidad para todos. Hasta la próxima. Mi nombre es Lilia Joana Queta Mayanes y voy a hablar de las patologías o enfermedades de las áreas de Brodmann. El área sensitiva primaria, área 1, 2 y 3, tiene daños como confusiones en la percepción táctil del individuo, como la temperatura, presión, dolor o tacto. Aunque poco a poco se va recuperando, esto no se recupera jamás el sentido de la posición, la localización táctil, sensación de peso, percepción de textura, discriminación entre dos puntos, de tal forma que queda el miembro inútil en cuanto a función, excepto en unas personas que son muy entrenadas que pueden dirigir los movimientos con la visión. La área motora primaria, que es la área 4, produce una lesión, que es la parálisis en el lado contralateral del cuerpo, o una lesión de la corteza motora primaria que produce flacidez y también tiene reflejos exagerados.
Área sensitiva secundaria, que es la área 5 y 7, producen daños irreversibles en estas áreas. Pueden ocasionar ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. La área premotora, que es la área 6, produce una lesión que produce apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar. La área de Brodmann, que es la área 8, daño de esta área son los daños oculares. La área prefrontal, que es la 9, 11, 10, 11 y 12, tiene una lesión que produce la pérdida de iniciativa y del juicio, junto con una alteración en las emociones, a la vez que pierde la capacidad en el comportamiento social. La área orbitaria, que es la 13 y la 14 de Brodmann, sufren una lesión que es conducir las alteraciones afectivas y pérdida de comportamiento inhibitorios sociales, así como alteraciones en comportamientos sexuales. La área visual, que es la área 17, pues la lesión es la ceguera completa. La corteza visual secundaria o área psicovisual, que es la 18 y la 19, produce daños variados e incluyen desde incapacidad para reconocer rostros familiares hasta pérdida del color en ciertas partes del campo de la visión. Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. La área 20, 21 y 17 también producen un daño muy importante, es el no poder reconocer los rostros o caras. La área de Wernicke, que es la área psicoauditiva, que es la 22, produce la afasia de Wernicke. Es un trastorno del lenguaje que afecta la comprensión del lenguaje y la producción del lenguaje significativo. La área límbica, que es la 3, la 23, 24, 29 y 30, producen una lesión agresiva, apatía o amnesia anteroglada. Es la incapacidad para memorizar nuevas experiencias. La área subcallosa, que es la área 25, afecta el estado de ánimo y la ansiedad, la apatía y el sueño. La área sensitiva terciaria, que es la área 40, agonicia táctil en esta área hace que el enfermo no reconozca partes de su cuerpo como propias. La corteza auditiva primaria 41 y 42, que es la lesión que produce dificultad en la ubicación de los sonidos en el espacio y pérdida de audición. Y la corteza gustativa, que es el área 43, es la lesión higogeusia, la disminución de la sensación gustativa. Augesia, la ausencia total del gusto por los alimentos. Áreas del lenguaje, que es la área 44 y 45, es la alta conectividad de esta área dentro del lóbulo frontal y las partes del cerebro. El daño puede tener una amplia variedad de efectos, las cuales afectan la memoria a corto plazo, causan dificultad para inhibir las pautas, afecta la capacidad de juzgar la relevancia de los estímulos y también causan problemas de la organización.